Sí, doctor. Adelante, ¿quién va a empezar? Doctor, Sí. hay una alumna que está con nosotros también que se llama Verónica Lerma. No, bueno, es que ella hizo el trabajo, pero no se puso porque ahorita está enferma y no puede, ¿cómo se llama? No puede exponer y no entró, o sea, no está disponible, vaya, está enferma. Y pero no sé si cuente que, o sea, ella hizo o sea, ella juntó las partes y hizo su parte y todo, pero nada más no iba a exponer y se quitó porque le da pena ponerse porque estaba enferma. No, pero se debía de haber puesto. Sí, pero no sabía que no se había puesto, que se había quitado. Pero se llama Porque Verónica Lerma. ella es del equipo de ustedes. Sí, ella trabajó y todo, pero como no iba a poder exponer, dijo pues que se iba a quitar. Pero Ah, bueno. Luego me dices, sí, doctor, su cómo, nombre. sí, y está entrando otro. Adela. Buenas tardes. Nosotros, el equipo que les vamos a hablar respecto a la toxicología. La diapositiva que sigue, por favor. Okay. Primero que nada, es importante saber que vamos a dar una introducción con respecto a la toxicología. Esta va a encargarse de estudiar cómo es que interactúan los agentes químicos o físicos con los organismos vivos para producir cierta toxicidad. Va a ser la base de terapia sobre los casos de una sobreexposición, y la toxicología puede subdividirse en diferentes tipos, en lo que es la mecanística, en la toxicología descriptiva, reguladora, forense y ambiental. La que sigue. Ok, esto es lo que les comentaba hace un momento. Los mecanismos de la toxicidad, que eran 5, era la mecanística, la descriptiva, la forense, la ambiental y la reguladora. Ok, este es un ejemplo de una persona expuesta a... Oh, ¿sí me escucha? Sí, como que se va de repente. Y bueno, conectarme a otra vez para tener una mejor conexión. A ver, ándale.
Listo, ya me conecté otra vez. Bueno, retomando lo que es exposición, en este caso tenemos lo de una persona que pues fue expuesta a un mecanismo de toxicidad que es el antes mencionado, si no mal recuerdo era por ácido, y pues se ve que hay una destrucción completa de su ojo izquierdo, hay afectación en ambos párpados y pues la zona anterior del cuello está totalmente afectada. El conocer la ruta de exposición es muy importante porque puede haber efectos locales en el lugar de la exposición, como es el caso del ejemplo, y además efectos sistémicos una vez que la sustancia se absorbe en la sangre y se distribuye por todo el cuerpo. La que sigue, por favor. La farmacocinética nos va a describir el marco temporal de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción de las sustancias químicas. Estas variables pues van a tener mucha importancia en relación con lo que es el mecanismo de toxicidad, ya que en algunos casos puede determinar si se produce o si no se produce la toxicidad. Un ejemplo puede ser que si un material, bueno, en el caso del ácido sulfúrico, si no, que fue el ejemplo anterior, si no se absorbe la cantidad necesaria o la cantidad suficiente en el cuerpo, no habrá alguna toxicidad sistémica más allá del daño que causó superficialmente. Listo. Ok. ¿Alguien quiere entrar? Es muy frecuente las diferencias de tipo y mecanismo de toxicidad y nivel de efecto en su función, de que los efectos adversos se deban a una dosis única, alta y aguda, como en una intoxicación accidental, o en el caso de una exposición repetida a una dosis más baja, como puede ser una exposición profesional o una exposición ambiental. La que sigue, por favor. Okay. Los mecanismos de toxicidad pueden terminar en lo que es la muerte o una incapacidad grave. En algunos casos, la intervención puede producir efectos transitorios y totalmente reversibles. El resultado estará determinado por la dosis de gravedad de la exposición. Va a haber diferentes mecanismos de toxicidad, como pueden ser los asfixiantes simples, asfixiantes químicos o los que son depresores del sistema nervioso. En el caso de los asfixiantes simples, va a ser cuando una persona entra en un espacio que está completamente cerrado y contiene gases como puede ser el nitrógeno, que contiene nitrógeno y no llega a haber oxígeno suficiente. Pues ¿qué va a pasar? El cerebro se va a agotar de una forma inmediata y se le va a agotar el oxígeno y va a llevar una pérdida de conciencia, causando o dando como resultado final lo que es la muerte. En el caso del asfixiante químico, un ejemplo puede ser lo que ocurre con el monóxido de carbono, que compite con el oxígeno por unirse a la hemoglobina y priva a los tejidos del oxígeno necesario para metabolizarlo y convertirlo en energía. Igual lo que puede tener como consecuencia es la muerte celular. Y en el caso de los depresores del sistema nervioso, es los que, pues por lo que su nombre lo dice, la sedación, anestesia, se debe a una interacción del disolvente con la membrana de los tejidos del mismo sistema nervioso, lo cual va a reducir la capacidad de transmitir señales eléctricas y químicas. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba hace un momento, los tipos de mecanismos de toxicidad que va a haber y los efectos que pueden causar. En el caso de los efectos cutáneos, estos pueden ir
según la sustancia que los causa, desde la irritación hasta la corrosión. La que sigue, por favor. Ahí va mi compañera. Bueno, le voy a decir yo, por la situación ya antes mencionada. Es importante también conocer lo que son los componentes de la carcinogénesis química, que muchos agentes carcinógenos muchos agentes químicos son carcinógenos completos a ciertas dosis que van a producir necrosis aguda e inflamación seguida de regeneración y prenoplasia. Estos agentes pueden causar lesiones celulares, apoptosis o en su caso necrosis. La lesión celular va a ser el estímulo que va a perturbar la homeostasis normal de la célula. La apoptosis, esta va a ocurrir durante la fase de alteración preletal y la célula se va a retraer y va a formar en su vía periférica numerosas vesículas que después se van a desprender y se van a alejar flotando. Y la necrosis se va a asignar una serie de alteraciones que se van a producir después de la muerte celular, cuando la célula ya se convierte en detritos que son típicamente eliminados por la respuesta inflamatoria. La toxicología genética, este va a ser el estudio que va a formar este va a ser el estudio encargado de estudiar lo que es la forma de agentes físicos o químicos que van a afectar el proceso de la herencia. Las sustancias químicas genotóxicas son compuestos capaces de modificar el material hereditario de las células vivas. Es como, bueno, en este caso puede ser como en las empresas que trabajan con plomo, que se dedican a hacer lo que son las pilas para carros. Ahí como resultado podemos tener, varias personas que trabajan ahí, en el caso de sus hijos, pueden salir con afectaciones por el trabajo directo con el plomo. A esto se refiere este tipo de estudio. La que sigue, por favor. ¿Qué es la inmunotoxicología? Estas son las funciones del sistema inmunitario. Bueno, las funciones del sistema inmunitario son proteger al cuerpo de agentes infecciosos invasores y realizar lo que es la labor de vigilancia inmunitaria frente a lo que es la aparición de células tumorales. Esto va a ocurrir cuando y es la disciplina que estudia los hechos que pueden desembocar en efectos no deseados como resultado de una inervación de los xenobióticos en el sistema inmunitario. Estos hechos no deseados se pueden deber a dos causas: un efecto directo del xenobiótico sobre el sistema inmune y una respuesta inmunológica del huésped al compuesto o a sus metabolitos o antígenos del huésped modificando así su compuesto o sus metabolitos.
Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es, bueno, ahorita puedo darle una más adelante. Seguimos hablando de toxicología y esta es mi parte. Vamos a hablar de lo que es la toxicología en órganos Diana. El estudio y la caracterización de las sustancias químicas y otros agentes para determinar estas propiedades tóxicas se suele realizar sobre la base de determinados órganos y sistemas orgánicos. Para un análisis más completo en la toxicología de órganos Diana, el lector puede remitirse a textos de referencia. Estos ya son de Casaret, Dole y ICE, pueden investigar. El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas ha publicado asimismo varios documentos sobre criterios de la toxicología de órganos Diana presentados por sistemas orgánicos. ¿Puede darle sí. Los estudios de esta suelen basarse en información que indica el potencial de efectos tóxicos específicos que tiene una sustancia, bien a partir de datos epidemiológicos sobre la toxicidad general aguda o crónica, o basados también en el interés especial en proteger determinadas funciones orgánicas, como la reproducción o el desarrollo del feto. Como se ha indicado en órgano Diana y efectos críticos, la identificación de un órgano crítico se basa en la detección del órgano o sistema orgánico que primero presenta una respuesta adversa o que la presenta a las dosis o exposiciones más bajas. ¿Puede darle que sigue, por favor? En sus métodos de estudio, los órganos Diana pueden estudiarse exponiendo organismos intactos y analizando detalladamente la función e histopatología en el órgano Diana, o mediante la exposición in vitro de células, rodajas de tejido u órganos enteros mantenidos en cultivo durante periodos más o menos largos. En general, los estudios de toxicidad en órganos Diana tienen en común las características siguientes, que serían el examen histopatológico detallado del órgano Diana, incluido el examen post-mortem, pesaje de tejidos y examen de tejidos fijados, estudios bioquímicos de rutas críticas en el órgano Diana, como por ejemplo importantes sistemas enzimáticos, estudios funcionales de la capacidad del órgano, de los componentes celulares para realizar las funciones metabólicas y de otro tipo que se espera de ellos. El análisis de los biomarcadores de la exposición y de efectos tempranos en las células del órgano. En la toxicología de órganos Diana se está haciendo mucho hincapié en el desarrollo de métodos in vitro, como medio de sustituir el empleo de animales completos o reducirlo. Se han conseguido notables progresos en este ámbito en el caso de los tóxicos, de los tóxicos en la reproducción. En resumen, los estudios de toxicidad en órganos Diana suelen realizarse como ensayos de orden superior para determinar la toxicidad. Biomarcadores. El término biomarcador o marcador biológico en forma desarrollada se define como un hecho que se produce en un sistema biológico, el cuerpo humano, por ejemplo, y que puede medirse. Ese hecho se interpreta después como reflejo o marcador de un estado más general del organismo o de su esperanza de vida. En el ámbito de la salud en el trabajo, los biomarcadores suelen utilizarse como indicadores del estado de salud o del riesgo de la enfermedad. Se utilizan biomarcadores en estudios tanto in vitro como in vivo que pueden incluir a seres humanos. Los marcadores biológicos se clasifican por lo general en 3 tipos concretos. Aunque algunos de ellos pueden ser difíciles de clasificar, suelen separarse en biomarcadores de la exposición, del efecto y de la susceptibilidad. Y aquí hay unos ejemplos de marcadores de la exposición o del efecto que se emplean en los estudios toxicológicos relacionados con la salud en el trabajo. Estos serían
sería como, por ejemplo, lo que es el tejido adiposo, su medición sería la dioxina y el objeto sería la exposición a la dioxina. Y así sucesivamente. Biomarcadores de la exposición. Un biomarcador de la exposición puede ser compuesto exógeno o un metabolito que se introduce en el cuerpo, un producto interactivo entre el compuesto y un componente endógeno o cualquier otro hecho relacionado con la exposición. Lo más habitual es que los biomarcadores de exposiciones o compuestos estables como los metales comprendan mediciones de las concentraciones del metal en muestras apropiadas como la sangre, el suero o la orina. En el caso de las sustancias volátiles puede evaluarse su concentración en el aire expirado tras la inhalación del aire libre en la contaminación. Si el compuesto se metaboliza en el cuerpo, puede elegirse uno o varios metabolitos como biomarcadores de la exposición. Los metabolitos suelen determinarse en muestras de orina. Los métodos de análisis modernos permiten en ocasiones separar los isómeros de los compuestos orgánicos y determinar la especiación de los compuestos metálicos o coeficientes isotópicos de determinados elementos. Se han producido avances especialmente prometedores en los biomarcadores de la exposición o sustancias mutágenas. Se trata de compuestos reactivos que pueden formar aductos con macromoléculas como proteínas o el ADN. Los aductos de ADN pueden detectarse en los leucocitos o en biopsias tisulares y determinados fragmentos de ADN pueden excretarse en la orina. Por ejemplo, la exposición al óxido de etileno produce reacciones con base del ADN y tras la excisión de la base dañada, la N7,2-hidroxietilguanina se elimina en la orina. Los biomarcadores de la exposición han de evaluarse con respecto a la variación temporal de la exposición y la relación de esta con diferentes compartimentos. Así, para interpretar el resultado es necesario determinar a partir de datos toxicocinéticos el marco o los marcos temporales representados por el biomarcador, es decir, el grado en que la medida del biomarcador refleja una exposición o exposiciones pasadas y la carga corporal acumulada. En ocasiones se utilizan datos de este tipo para clasificar a un biomarcador como indicador de la dosis absorbida total o de la dosis efectiva, es decir, la cantidad que ha llegado al tejido diana. Por ejemplo, la exposición a un determinado disolvente puede evaluarse a partir de datos sobre la concentración real del disolvente en la sangre en un determinado momento después de la exposición. En los biomarcadores del efecto pueden ser componentes endógenos o medidas de la capacidad funcional o cualquier otro indicador del estado o equilibrio del cuerpo o de un sistema orgánico afectado para la exposición. Estos suelen utilizarse como indicadores preclínicos de anomalías. Los biomarcadores del efecto pueden ser específicos o no específicos. Los específicos son útiles porque indican un efecto biológico de una exposición concreta, por lo que aportan datos que pueden ser valiosos de cara a la prevención. Los no específicos no indican una causa individual del efecto, pero estos pueden reflejar el efecto total integrado debido a una exposición combinada. Por consiguiente, los dos tipos de biomarcadores pueden ser de considerable utilidad en el ámbito de la salud en el trabajo. En el contexto de la salud en el trabajo, los biomarcadores del efecto deben limitarse a lo que indican cambios bioquímicos subclínicos o reversibles, como la inhibición de enzimas. Los de la susceptibilidad, ya esta sea heredada o inducida, es un indicador de que el individuo es especialmente sensible al efecto de un xenobiótico o a los efectos de un grupo de xenobióticos. Se ha hecho hincapié sobre todo en la susceptibilidad genética, aunque hay otros factores que pueden tener al menos la misma importancia. La hipersusceptibilidad
puede deberse a un rasgo heredado a la constitución del individuo o de factores ambientales. La mayor parte de la investigación relacionada con la susceptibilidad se ha dedicado a la predisposición genética, pero hay otros factores que también intervienen y que han quedado en cierto modo relegados. Por ejemplo, los individuos que padecen una enfermedad crónica pueden ser más sensibles a una exposición profesional. Asimismo, cuando hay un proceso patológico a una exposición o una exposición anterior a sustancias tóxicas ha provocado el daño orgánico subclínico, es probable que se haya reducido la capacidad de soportar una nueva exposición al tóxico. Aplicaciones en el ámbito de la salud en el trabajo. Los biomarcadores son sumamente útiles en la investigación toxicológica y muchos de ellos pueden tener aplicación en la vigilancia biológica. No obstante, hay que reconocer también sus limitaciones. Hasta el momento, muchos biomarcadores se han estudiado únicamente en animales de laboratorio. En la evaluación de la toxicidad genética, se trata de evaluar la capacidad que tienen los agentes de inducir cualquiera de los tres tipos generales de cambios o mutaciones que puede sufrir el material genético, como cambios genéticos, cromosómicos y genómicos. En organismos como los humanos, los genes se componen de ADN que consta de una serie de unidades llamadas bases de nucleótidos. Los genes están organizadas en estructuras físicas discretas que se denominan cromosomas. La genotoxicidad puede producir efectos importantes e irreversibles sobre la salud humana. La identificación del riesgo de cáncer antes del desarrollo de la toxicología genética. La toxicología genética es hoy una parte más del proceso global de la evaluación del riesgo y en los últimos tiempos ha cobrado más importancia como instrumento para predecir de manera fiable la actividad carcinógena. Los métodos que se utilizan hoy para identificar los riesgos de cáncer humano pueden dividirse en 6 categorías principales: estudios epidemiológicos, bioensayos in vivo de larga duración, bioensayos in vivo de duración media, bioensayos in vivo e in vitro de corta duración, inteligencia artificial e inferencias mecanismos. Bueno, ya como lo dije, estudios epidemiológicos, bioensayos in vivo en larga duración, bioensayos in vivo e in vitro de media y corta duración y relaciones de estructuras químico, actividad biológica e inferencias mecanicistas. Y aquí están sus ventajas y sus inconvenientes. Justificación y fundamento teórico de los ensayos de toxicología genética. Aunque los tipos exactos y el número de ensayos que se utilizan para evaluar la toxicidad genética están evolucionando constantemente y varían según los países. Las más frecuentes son los que se emplean para determinar mutaciones genéticas en bacterias o células de mamíferos en cultivo, mutaciones cromosómicas en células de mamíferos en cultivo o médula ósea en ratones vivos, y algunos de los ensayos de esta segunda categoría pueden detectar también la aneuploidía. Los principales sistemas bacterianos que se utilizan para detectar la toxicidad genética son el ensayo de mutagenicidad con salmonella y en mucha menor medida la cepa WP2 de Escherichia coli. Estudios realizados a mediados de la década de 1980 demostraron que solo 2 cepas del sistema
de salmonela bastaban para detectar aproximadamente el 90% de los mutágenos de salmonela conocidos. Los ensayos se realizaron de diversas maneras, pero dos procedimientos generales se la incorporaron en placa y la suspensión en líquido. En el ensayo de incorporación en placa, las células, la sustancia química que es objeto de la prueba, el S9 se añaden a un agar licuado y se vierten en la superficie de una placa Petri con agar. El agar de la parte superior se endurece en unos minutos y la placa se incuba durante 2 o 3 días. Al cabo de ese tiempo, las células mutantes han crecido lo suficiente para formar racimos detectables visualmente que se llaman colonias y que después se cuentan. El medio de agar contiene agentes selectivos o está compuesto por ingredientes tales tales que solo permiten crecer a las células que acaban de sufrir la mutación. En estudios recientes se han necesitado 3 tipos de información para detectar aproximadamente el 90% de una serie de 41 carcinógenos de roedores, es decir, carcinógenos y mutágenos de las células somáticas supuestamente humanos. Esos tipos de información son el conocimiento de la estructura química del agente, especialmente si contiene unidades electrofilas, datos sobre la mutagenicidad de salmonela y datos de un ensayo de toxicidad crónica de 90 días en roedores. La aparición de complejas tecnologías en la biología molecular y células ha impulsado una evolución relativamente rápida en las ciencias de la vida, entre ellas la toxicología. En efecto, esta no se está centrando tanto en animales completos y poblaciones de animales completos como en las células y moléculas de animales y seres humanos individuales. A mediados del decenio de 1980, los toxicólogos empezaron a aplicar estos nuevos métodos a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos. Como progresión lógica, esos métodos se están adaptando a los fines de los ensayos de la toxicidad. Estos avances científicos han contribuido junto con los factores sociales, económicos, a modificar los EVA. Se realizan generalmente en las células de tejidos animales o humanos fuera del cuerpo. La expresión in vitro se refiere a los procedimientos que se realizan sobre material vivo o componentes de material vivo en placas Petri o en tubos de ensayo, en unas condiciones definidas. Lo contrario son los estudios in vivo, es decir, realizados en el animal vivo. Para interpretar los resultados de los ensayos de toxicidad in vitro, determinar su utilidad potencial en la evaluación de la toxicidad y relacionarnos con el proceso toxicológico general in vivo. Es necesario comprender qué parte del proceso toxicológico se está examinando. Un ensayo de toxicidad in vitro que se utiliza habitualmente es el ensayo rojo neutro. Se realizan células en cultivo y en la mayoría de las aplicaciones las células pueden mantenerse en placas de cultivo que contienen 96 pocilos, cada uno de 6.4 milímetros de diámetro. Como cada pocilo puede utilizarse para una sola determinación, este sistema permite emplear múltiples concentraciones de la sustancia, así como controles positivos y negativos, con un número suficiente de replicaciones para cada caso. Tras el tratamiento, las células con diversas concentraciones de la sustancia que se ensaya, que abarcan al menos 2 órdenes de magnitud, así como con sustancias de control positivo y negativo. Las células se lavan y tiñen con rojo neutro, un colorante que puede absorber y retener únicamente las células vivas. Suele utilizarse también los ensayos in vitro para evaluar la toxicidad en órganos dianas específicos. El diseño de estos ensayos plantea varios problemas, el principal de los cuales es que el sistema in vitro no puede mantener muchos de los rasgos del órgano in vivo.
Muchas veces cuando las células se extraen de animales y se ponen en cultivo tienden a degenerar rápidamente o a desdiferenciarse, es decir, perder sus especializaciones funcionales y hacerse más genéricas. Si quiere, puede darle la siguiente. Desde la perspectiva del bienestar de los animales, el más discutido de los ensayos de la toxicidad con animales completos es probablemente el ensayo de Dreyse sobre irritación ocular que se realiza en conejos. Consiste en poner una pequeña dosis fija de una sustancia química en uno de los ojos del conejo, dejándose el otro como control. El grado de irritación e inflamación se puntúa en varios momentos después de la exposición. Se están dedicando muchos esfuerzos a elaborar metodologías que sustituyan a este ensayo, que se ha criticado no solo por razones de humanidad, sino también por la subjetividad de las observaciones y la variabilidad de los resultados. La clave para que las metodologías de ensayo in vitro sean aceptadas por los órganos reguladores y se apliquen en la práctica es la validación, el proceso mediante el cual se establece la credibilidad de un ensayo para una determinación fin. Se ha intentado definir y coordinar el proceso de validación tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y ya sería todo por mi parte. No, hay una conclusión. Hemos visto en esta sección un panorama general de la situación actual de los ensayos de la toxicidad in vitro. La ciencia en la toxicología in vitro es relativamente joven, pero se está desarrollando a un ritmo exponencial. El reto al que se ha de hacer frente en los años venideros es incorporar los conocimientos mecanicistas generados por los estudios celulares y moleculares al amplio conjunto de datos in vivo para obtener una descripción más completa de los mecanismos toxicológicos, así como para establecer un paradigma mediante el cual puedan utilizarse los datos in vitro para predecir la toxicidad in vivo. Y ahora sí, ya es todo por mi parte. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las relaciones estructura-actividad. Puede la siguiente, por favor. Bueno, el análisis de las relaciones de la estructura-actividad, esta basa en la utilización de información sobre la estructura molecular de las sustancias químicas. Esta va a predecir características importantes en la materia de persistencia, de la distribución, captación, absorción y toxicidad. El fundamento del análisis SAR, bueno, este fundamento científico va a ser del análisis que se va a basar en la hipótesis de la estructura molecular de una sustancia química que puede predecir importantes aspectos de su comportamiento en los sistemas físico-químicos y biológicos. El proceso de análisis va a comprender la identificación de la estructura química con inclusión tanto como de formulaciones empíricas como del compuesto puro. Siguiente, por favor.
Bueno, a partir de esta información, con el análisis del CAR, se van a utilizar estímulos de los siguientes parámetros. El parámetro físico-químico, que va a ser un punto de ebullición, de presión de vapor, hidrosolubilidad, coeficiente de partición octanol de agua. Tenemos también el parámetro de destino biológico ambiental. Bueno, este va a ser por biodegradación, absorción por el suelo, fotodegradación, farmacocinética. Y también el parámetro de toxicidad. Este va a ser en órganos acuáticos, absorción, toxicidad aguda, en mamíferos, irritación. Bueno, continúo porque voy a tener Siguiente, otra por favor. clase, pues realmente hay algunas cosas. Terminamos el viernes. Mañana ¿Mande, no hay doctor? clase. El viernes terminamos. Porque yo ya voy a tener una clase. Ya falta poquito, ¿verdad? Sí, doctor. Está Bueno, bien, Sí. doctor. el viernes terminamos. Que les vaya bien. Gracias. Ay. Gracias. Nos vemos, doc. Ándeles, hasta luego.